Profesor, ya comenzó la charla, es que estaba muteado. Ah, gracias, Jax. No me había dado Sí, cuenta. Este, ¿Dónde está la presentación? Este, sí, como les comentaba, vamos a irnos rapidito, unos 35 minutos, para hablar sobre la arqueoacústica y su relación con México. Em, no hay muchos estudios, pues ni aquí en México ni a nivel mundial, sobre todo por las implicaciones que tiene de hacer mediciones en campo. Son muy pesadas, no, ahí estás en medio de la nada. Tienes que traer pues buenos equipos, ¿no? Y todo para poder hacer las mediciones. Ok, entonces permítanme aquí, es que me está llegando acá muchas cosas del chat. Bueno, entonces como les decía, pues vamos a ver qué es la arqueología, la acústica, cómo se fusiona para hacer la arqueoacústica en México, los fenómenos más típicos que se han encontrado en algunas estructuras. Pues lo que se intenta hacer con esta caracterización de estos sitios arqueológicos, pues el problema que hay, la justificación. Objetivo es un poco la metodología que hemos establecido nosotros como grupo para hacer este tipo de mediciones, y bueno, algunos resultados que hemos tenido, ¿no? De un caso práctico. Y pues bueno, conclusiones y contribución. Bueno, pues los que saben más o menos la arqueología, pues sabemos que es una ciencia social, ¿no? Esta ciencia social pues tiene algunas otras relaciones con otras ciencias que están relacionadas con los seres humanos, ¿no? En este caso eh, pues desde la arqueología musical, todo lo que tiene que ver con pues la cultura musical que ha habido a lo largo del tiempo, con la arqueología paleolítica, que son pues la relación que tiene con pues desde los antiguos habitantes que han estado en la Tierra. De hecho, hay estudios interesantes sobre arte rupestre y todo eso, sobre todo monumentos, cualquier estructura que llegan a dejar el ser humano, pues ahí es donde entra este tipo de estudios. Y pues con la subacuática, porque se han encontrado también eh, pues ruinas debajo del mar que a lo mejor antes no eran y ahora lo son. Pero bueno, pues eso todavía son más complicadas de estudiar, ¿no? Si de por sí ya son complicadas en el aire, pues en el agua se complica un poquito más. Aquí les voy a poner unas imágenes de pues, sitios arqueológicos que se me hacen interesantes a lo largo del mundo, ¿no? Aquí tenemos varios, en el inciso A, pues el templo permíteme, dejen quito esto, que no sé cómo se quita. Em, de, de Taprom, que es allá en Camboya, el de Luxor, el inciso B, el inciso C, pues las grutas de Lokmen. En China tenemos también en Latinoamérica lo del Machu Picchu, varios en Italia, pero son pues obviamente pues más modernas, ¿no? Algunas también aquí interesantes como las cuevas de Ellora en la India. Pero pues en México también tiene un montón de sitios arqueológicos, ¿no? Como podemos verlos aquí desde el norte, en Paquimé, que es Chihuahua, Vallecito, que es en Baja California, Tzintzuntzán en Michoacán, Tula, Los Gigantes en Hidalgo, el Tajín en Veracruz, Palenque en Chiapas, Teotihuacán, la más conocida yo creo, y también muy monumental, el Templo Mayor en el centro del país, y también otra de las conocidas, Chichen Itza, que precisamente en este Chichen Itza es donde se han hecho muchos estudios acústicos, ¿no? Yo creo que son las ruinas donde hay más estudios, ¿no? Tenemos Uxmal en Yucatán y Tulum en Quintana Roo también. Entonces son bastantes sitios arqueológicos parecidos entre ellos, pero diferentes por las culturas que los habitaron. Y pues bueno, todo el mundo, los que están aquí, que son de la parte de acústica, pues saben qué es la acústica, ¿ok? Es todo aquella onda mecánica que se puede generar en un medio y se pueda transmitir. Puede ser desde una vibración en un sólido, hasta que se propaga en el aire, ¿no? En un gas, todo eso en el agua, todas esas ondas que se propagan,
la acústica se encarga de estudiarla, ¿ok? En otras palabras, pues viene siendo una rama de la acústica, ¿no? De todo lo que tenga que ver con la producción y propagación de ondas mecánicas y sonoras, ¿ok? Entonces, al juntarlas, pues se hace la arqueoacústica. Entonces, ¿cómo podríamos definir la arqueoacústica? Pues el estudio de fenómenos acústicos, como lo que conocemos de acústica arquitectónica, acústica de salas, estudiar cómo se está comportando una onda sonora dentro de un recinto, ¿ok? Pero aquí se le da un enfoque, pues, físico, antropológico, perdón, y arquitectónico. Entonces, con esto, no nada más vamos a saber cómo se está comportando la acústica, digamos, a nivel técnico, físico, sino que tenemos que entender para poder saber que esas culturas, qué era lo que intentaban hacer o transmitir con esos fenómenos que se descubrieron, ¿no? Y pues para ver si están relacionadas pues con las actividades que ellos tenían en el pasado, ¿no? Como costumbres políticas, sociales, religiosas y de ocio y todo eso, ¿no? Entonces, por eso es que es muy interesante. Entonces, la arqueoacústica, pues, se tiene que apoyar, pues, de los arqueólogos, antropólogos, incluso, pues, algún, pues, por ahí psicólogo que nos pueda también ayudar a entender cómo se comportaban esas culturas antes y cómo eran, ¿no? Sus costumbres. Entonces, ya aterrizándonos un poquito de la arqueoacústica en México, eh, pues de lo que se ha hecho hasta la fecha, se ha hecho una revisión de todo lo que ha habido y esos estudios de arqueoacústica en México pues se dividen en dos, ¿no? En acústica de sitios arqueológicos, que esa se divide en pues medición y caracterización acústica y tanto pues en ruinas como en lugares donde hay arte rupestre, ¿no? Como decíamos, todavía son pues más antiguos, ¿no? Y se divide en también esa arqueoacústica en México, pues en la caracterización y el estudio de instrumentos musicales antiguos, ¿no? Que son pues diferentes a los que conocemos ahora y con estos dos estudios, cuando se hace una caracterización en un lugar, en un sitio arqueológico, en una caracterización acústica, y se han encontrado algunos instrumentos musicales ahí, pues el estudio puede ser más enriquecedor para poder pues tener más información, ¿no? De, pues de las culturas, de las costumbres que tienen ahí con esos ciertos instrumentos. ¿Ok? Entonces, bueno, no vamos a mencionar todos, sino los más recientes. Y de hecho más recientes entre comillas, porque pues no tenemos mucho, pues lo que hemos encontrado, pues bueno, son del 2020, bueno, que no hayamos hecho nosotros directamente en el grupo. Tenemos la caracterización de la zona arqueológica de Peralta en Guanajuato. En el 2013, yo hice esa caracterización, ya tiene pues, ya bastantes años. También la caracterización de la Catedral de la Ciudad de México que la hizo mm, Boren y compañía. Pues es una caracterización, un estudio muy padre de esa catedral de la Ciudad de México, porque pues las bóvedas y todo, hay muchos fenómenos ahí acústicos, no es tan antigua, pero como es de la época colonial, pues, se categoriza que es pues arqueoacústica, ¿no? Y la caracterización de la zona de arte rupestre en el Cañón Arroyo de San Pablo, en Baja California Sur, ¿no? Este es más reciente del 2020 y ahí también en esas cuevas donde había pinturas y todo eso, se hizo un estudio y también había fenómenos acústicos. Entonces, pues por eso había por ahí esa intención de caracterizar ese lugar. Luego, por la parte de instrumentos musicales antiguos, realmente quien es aquí en México pionera de esa caracterización de esos instrumentos, pues es la doctora Francisca Salaquet, que es de los estudios mayas de la UNAM. Entonces ella es pionera en eso y ha caracterizado pues varios instrumentos que precisamente pues se han encontrado en esos lugares, ¿no? Sobre todo de la cultura maya, ¿no? Son instrumentos de viento, de Campeche y Copán, eh, aerófonos que se han encontrado también en Campeche y pues unos idiófonos lúdicos.
¿no? Que se han encontrado en el Estado de México, por ahí que ha hecho algunos trabajos con sus alumnos. Aquellos que no conozcan los idiófonos lúdicos, pues son pues huesos, hechos con huesos, y se les hacen pues varias marcas, surcos y todo eso, pues se frotan eso para generar algunos sonidos. A veces estos se llegan a montar en unos cráneos, para esos cráneos usarlas como cajas resonantes, ¿no? Para que puedan amplificar el sonido. Ok, ahora vamos a pasar con los fenómenos acústicos más conocidos o típicos en México en base a los estudios que se han hecho y en base a las ruinas que tenemos, ¿no? De las que les mencioné antes. Aquí en Chichen Itza, y voy a tocar ese lugar porque es de los ruinas arqueológicas o sitios arqueológicos en México que se les ha hecho más estudio. Son los que tienen más estudios previos desde hace 20, 30 años. Entonces, a veces son estudios nada más, pero sin ser concluyentes. ¿Por qué? Porque los que hacen los estudios o los que ven hecho los estudios de la caracterización acústica, pues son físicos, nada más estudian el comportamiento de la onda, pero no se van más allá, como les dije, para ver por qué estaban hechos así o cuáles eran las tradiciones o qué había de importancia que el sonido se reflejara de una u otra manera. ¿Ok? Entonces, pues bueno, aquí en estos que vemos tenemos un juego de pelota aquí abajo. Entonces aquí tenemos que se generan ecos flotantes en las paredes paralelas. Aquí tardan mucho tiempo en desaparecer, se reflejan las ondas, ¿no? Aquí lo más sorprendente en este tipo de estructuras es que, bueno, aquí se cortó la imagen, pero de este lado está el otro templo y aquí normalmente hay 160, 170 metros de largo. Entonces, no se estaba grabando la sesión. Sí, se está grabando la sesión. Entonces, bueno, aquí lo interesante es que así con la voz que estoy dando ahorita en esta charla, pues a 170 metros podían escucharse de un templo a otro sin ningún inconveniente, sin ningún problema. Entonces, eso era lo sorprendente y todos los que estaban abajo jugando, pues no escuchaban lo que hablaban de un templo a otro templo. Había también en las escalinatas normalmente de las pirámides, en esta es donde es más notorio porque es una pirámide grande, la de Chichen Itza, la pirámide de Kukulcán, y tiene muchos escalones, entonces ahí se forman ecos distintos, ecos que se producen ahí diferentes a cómo se genera la fuente, ¿no? Entonces normalmente vas ahí con los turistas y todo eso y pues aplauden enfrente y el eco que regresa no es el mismo que la fuente, sino que ya es un eco distorsionado, ¿no? Que muchos les dicen que es el canto del Quetzal y que construyó así porque pues el Quetzal viene del Quetzalcóatl, la serpiente emplumada y todo eso. ¿Ok? Entonces son más, básicamente, entonces, donde ustedes vean una pirámide así grande con escalinatas, va a tener un efecto, ese eco que se refleje, dependiendo las características físicas de la pirámide y la posición, entonces va a regresar un eco diferente. ¿Ok? Entonces, al ver estos sitios arqueológicos y los estudios que se han hecho, y bueno, nada más en México. Bueno, les hablé de los que se han hecho en México, pero los que se han hecho a lo largo de todo el mundo, pues no hay una metodología estandarizada, ¿no? Para hacer mediciones y caracterizaciones acústicas de las zonas arqueológicas. ¿Ok? La mayoría de los sitios arqueológicos, pues no hay estudios previos. Como les dije, nada más el que tiene, pues es Chichen Itza. Pues nosotros que hicimos la de las ruinas de Peralta ahí en Guanajuato y ahora las que hicimos de Tznaga, Campeche, ¿ok? Entonces, el problema de lo que existe ahora es que, pues debido a las condiciones que hay, como ya son miles de años que han pasado, pues no se es posible escuchar con precisión cómo se escuchaba en ese pasado, ¿no? Entonces, pues aquí hay dos vertientes que ahorita les voy a comentar cómo se podría caracterizar de mejor forma un lugar, pero pues básicamente ese es el problema que tenemos, ¿no? En eso. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es nuestra justificación para poder hacer estos estudios? Pues
es que si nosotros hacemos esos estudios, los caracterizamos, vamos a obtener incluso como que información del pasado, ¿no? Entonces, esta caracterización, incluso estos sonidos que se pudieron haber generado en el pasado, pues se podría considerar como una parte intangible, ¿no? Del patrimonio cultural, pues, de nuestra sociedad. También podemos entender cómo se desarrollaba la vida en el pasado y sobre todo en las principales áreas que ellos tenían, sobre todo pues de rituales y todo eso, ¿no? También queremos tratar de conservar esos paisajes sonoros, ¿no? Del pasado. Y con esto podríamos vincular a más personas con su cultura, pues sus orígenes, ¿no? Y entiendan mejor esas costumbres que tenían sus antepasados. ¿Ok? Y pues la que más me gusta es poder llevar esta experiencia, digamos, virtual, porque también hay que recrearle el ambiente virtual, pues a otras personas sin que puedan, o sea, sin que vayan al lugar. Que muchas personas no pueden a llegar a ese lugar y que, pues porque están en medio de la selva, están en otro país, no tienen recursos, son limitados, etcétera. Entonces, esto simplemente con que estén en la otra parte, se pongan unas gafas de realidad virtual, podrían estar ahí, ¿no? Escuchando como incluso se escuchaba en el pasado. ¿Ok? Entonces, ¿qué vemos de todo esto para poder proponer una metodología estandarizada para hacer mediciones en los diferentes sitios arqueológicos, ¿no? Y estudiar y comprender esos parámetros? A ver, espérame, aquí está. Ok. Entonces, pues bueno, entonces pues surge esa pregunta y entonces surgió un proyecto de doctorado que más adelante, en un par de meses más o menos, o no, un par de meses, no, como un mes y medio, el alumno de doctorado Gustavo va a presentar todo este trabajo que lleva años hacerlo. Entonces aquí nada más voy a usarlo como ejemplo para precisamente describirles esa metodología que nosotros proponemos para hacer pues, mediciones arqueológicas, ¿no? Entonces, es diseñar un ambiente virtual acústico de un sitio arqueológico, ¿no? Entonces, espérenme, se tiene que realizar una caracterización de las principales zonas de ese lugar. También se tienen que hacer pues, algunas simulaciones computacionales para ver y comparar con los sonidos que se graban en ese lugar, si distan mucho o si cambian. ¿Por qué? Porque los materiales son diferentes, ¿no? De los materiales del pasado a como están ahora. Y pues hay que validar un ambiente virtual acústico dependiendo de la experiencia del usuario. Entonces, pues bueno, en la metodología general para un proyecto así se tiene que ir a hacer una primera visita de campo, incluso con pues, una pistola de salva o unos globos, pues por ahí una buena grabadora, pues hacer grabaciones y hacer como un estudio donde son los lugares principales de esas ruinas arqueológicas, donde hay más fenómenos acústicos y todo eso. ¿Para qué? Para que después eh, se pueda ir teniendo en cuenta las condiciones ambientales, el lugar y todo eso, se pueda hacer un estudio más completo con un sistema sobre todo calibrado y pues con buenas características técnicas. Ok, después de eso ya se hace una recreación en el paso 3 se hace una recreación de todo ese lugar, ¿no? Tanto visual como acústico. Después que se hace esas grabaciones, nosotros tenemos, si agarro tenemos las mediciones que entran, o sea, las que medimos, y de ahí tenemos que ajustar bien un periodo de tiempo, cuánto tiempo vamos a analizar, dependiendo de las reflexiones, de la revelación que se pueda encontrar, tener en cuenta siempre que haya una relación señal-ruido amplia, ¿no? Como lo pongo aquí, que sea pues grande al menos para poder sacar el tiempo de reverberación de 20 segundos, se hace análisis en tiempo, se hace análisis en frecuencia, ¿no? De los principales lugares del lugar. Ok, se procesan las señales en un rango que queremos
analizar, sobre todo pues de 100 a 10 kilohertz. ¿Por qué? Porque también estas mediciones, como les había comentado, no hay una metodología, entonces nosotros agarramos de base, no quiere decir que seguimos todo lo que viene, pero agarramos de base la norma ISO 3382, que es para medir tiempo de reverberación en espacios cerrados. En este caso no son espacios cerrados, pero partimos de ese principio, agarramos los filtros que nosotros nos sirven para filtrar la señal y sacamos parámetros acústicos, ¿no? Como tiempo de reverberación, claridad, definición, fuerza y todo eso, ¿no? En tiempo y en frecuencia, pues vemos cómo se comporta la señal, ese contenido frecuencial conforme pasa el tiempo, ¿no? Y conforme las reflexiones. Entonces, es el tipo de análisis que se hace. Los equipos ya para hacer una medición pues de buena calidad, pues bueno, se necesitan micrófonos de instrumentación, como los tenemos aquí, fuentes omnidireccionales, puntuales, que sea un punto y que de ahí se origine el sonido, otros micrófonos de respaldo, interfaces, tanto de audio como ya más de instrumentación, una cabeza binaural. ¿Por qué? Porque con esta cabeza binaural podemos grabar las señales como si una persona estuviera escuchándola. Entonces ya cuando las reproducimos, esas señales son las que tenemos que comparar con la simulación para ver qué tanto se acerca a la simulación a la realidad, pero sobre todo para poder nosotros luego recrear ese espacio, pero con diferentes materiales, porque como les dije, vemos las ruinas, tienen, eh, ahora son pura piedra, pero antes no era piedra, sino tenían pues repellado, aplanado, estuco, ¿no? Entonces esos tienen diferentes coeficientes de absorción y se comporta el sonido de diferente forma, ¿no? Entonces, para eso son las simulaciones que hacemos para poder comprobar y ver cómo cambiaría el sonido si pones un material o pones otro material. Ahí, como les dije, estoy agarrando como de ejemplo esto, las misiones que fuimos a hacer ahí a Etzna, que está en Campeche. Y pues bueno, aquí es una vista aérea, básicamente de la principal zona arqueológica. Tenemos aquí del lado derecho, en el número 3 la Gran Acrópolis y el edificio más alto, ¿no? De 5 pisos. Afuera de esto hay una plaza principal y hay un graderío de este lado que se llama Nojochna y tenemos un juego de pelota acá pequeño, otras estructuras y de este lado en el 5 tenemos una pequeña acrópolis que esta es más antigua pero como que esta la dejaron de habitar y luego construyeron la gran acrópolis y esta plaza principal pues aquí es muy grande y servía para muchas cosas. Bueno, ahorita vamos a comentar en base a los resultados. ¿Ok? Vean, aquí tenemos los resultados generales de esas diferentes plazas. ¿Ok? Entonces, dependiendo del punto donde se midió, pues el tiempo de reverberación cambia, obviamente por la distancia de los micrófonos, por las reflexiones que pueda haber de ciertas estructuras y todo eso. Entonces, tenemos un rango de tiempo de reverberación en la planta principal donde hay mucho espacio. Las reflexiones pues tardan más en regresar a la fuente, al receptor y tenemos tiempos de reverberación desde 1.46 a 3.86, ¿no? Dependiendo de la posición. En la gran acrópolis de 0.9 a 1.4, en la pequeña acrópolis de alrededor de un segundo y atrás, que ahí ya todavía, atrás del Nojosná, del gran graderío, pues ahí todavía no está bien limpia la zona, todavía como que están limpiando ahí, pero bueno, pues tiene estos tiempos de reverberación, claridad, pues igual como podemos ver, hay claridades negativas en la plaza principal porque pues ahí el espacio es muy grande, aunque es un espacio abierto, pero hay reflexiones en algunas estructuras y la claridad pues va a bajar considerablemente. No, aquí tenemos pues los espectrogramas, digamos, de la plaza principal, cómo está el impulso, cómo va cayendo conforme pasa el tiempo, ¿no? En la plaza principal obviamente es donde se mantiene más la energía
por las distintas reflexiones que hay, las reflexiones que hay en las gradas y todo eso. En la gran Acrópolis pues se ve cómo va desapareciendo y la pequeña Acrópolis igual. Acá tenemos algo curioso que vemos en el punto número 8 que pues a diferencia de todos pues vemos que pues perduran algunas frecuencias como alrededor de 1 kHz, esta de aquí que se ve, perdura más que en cualquier otra de las zonas, si ven. Ok, entonces déjenme regreso acá. Acá no está, no me acuerdo cuál era el punto número 8. Bueno, ahorita creo que lo tengo adelante, acá está. Yo lo andaba buscando acá atrás. Ok, entonces acá estaba la fuente y el punto número 8, pues esto aquí es obvio que todos estos puntos que están al lado, digamos, si hay un evento en el centro, pues tenemos esto, pero obviamente acá en el punto 8, pues sí escuchan, pero eh, digamos que esas frecuencias son las que perduran y si ven son como que inteligibles, ¿no? Entonces, la Gran Acrópolis nada más tenían acceso personas, pues, gobernadores, personas, pues, hay un alta estrato. ¿Y qué pasa? Que ellos sí podían escuchar, aunque a lo mejor no veían directamente, escuchaban todo lo que pasaba aquí y se reforzaba incluso, pues, esas frecuencias de donde está la voz, ¿no? Por si llegaban a estar hablando a lo mejor mal o cosas, podían llegar a escuchar acá. Pero como esto está más alto, todo lo que se generaba aquí en la Gran Acrópolis, no lo escuchaban acá, nadie lo escuchaba acá. Entonces, pues para que vean cómo estaba diseñado así, de hecho, está muy padre. Pero bueno, entonces aquí tenemos en esta imagen algunas oralizaciones que se hicieron con este instrumento que está acá abajo. No me acuerdo cuál es de los dos, pero vamos a escuchar cómo se escucha, digamos, el instrumento seco y luego ya cuando se auraliza, ¿vale? Ok, vamos ahora a escucharlo. Ya auralizado como se escuchará ahí porque se hizo pasar por la función de transferencia de la cabeza binaural con la que grabamos. Ok, ahora otro instrumento. Esto es un caracol. Ahora vamos a escucharlo ya auralizado, como lo que si estuviéramos en el sitio, lo que se grabó. Ok, entonces esos que tenemos, la fuente está aquí y pues agarramos algunos puntos para poder auralizar ese sonido. Ok, entonces aquí como les digo, se trabaja en conjunto con la doctora Francisca Salaquet, que ella es la que caracteriza los instrumentos y después nosotros ya los auralizamos en base al lugar. ¿Ok? Otra vez se me activó aquí. Mm. Ok, entonces después de que se hace eso, también se hizo otro gran trabajo igual con personas y alumnos de la doctora Francisca, pues se hizo una fotogrametría de todo lugar. Entonces hizo volar aquí varios drones con diferentes cámaras para poder tomar un montón de fotos
y poder caracterizar toda la ruina, ¿no? Entonces aquí tenemos cómo fue volando el dron y tomando fotos, y obviamente pues se hace como un grid para que no se escape ninguna parte, ¿no? Y entonces aquí ya está el levantamiento pues, de esas escenas, ¿no? Ya con el Metashape se integran todas las imágenes y pues ya tenemos aquí todas las características. Es lo que les digo, el graderío que está ahí, aquí eran para a lo mejor sentarse y a ver aquí algún espectáculo en el centro. Creo que son gradas las que hay ahí. Bueno, entonces, pues bueno, eso es lo que se ha hecho ahorita. Y pues bueno, ¿qué es lo que se pretende terminar? Pues es un pues, sistema de realidad virtual con un audio 3D que los usuarios lo puedan probar. O sea, de hecho, esto ya se hizo, nada más que todavía los resultados no los han sacado. Después, el alumno Gustavo los presentará en otro lado, en otra presentación. Entonces, aquí tenemos esto es lo que se intenta, ¿no? Bueno, entonces ya para concluir, chicos, y no quitarles ahí más de su tiempo, y ahorita para empezar con las preguntas. Entonces vemos que en México hay muy pocos estudios científicos sobre arqueoacústica. Y en cuanto a los estudios de medición y caracterización, como les dije, pues se encontró que todos lo hacían con la norma ISO 3382. Pero sin embargo, pues estas mediciones son para acústicas de salas cerradas y no hay como pues un estándar para espacios abiertos. ¿Ok? Entonces es lo que se pretende, pues, a lo mejor pues partir de esta norma que ya es un poco antigua, a lo mejor mejorarla y ponerle algunas otras cosas para que sean sobre todo en sitios arqueológicos, ¿ok? Entonces, por lo tanto, pues se presenta esta metodología rigurosa para mediciones acústicas de sitios arqueológicos. Ya no les comenté porque pues aquí la charla es muy poco el tiempo, pero obviamente cuando se fue a medir con todos estos instrumentos, obviamente que un periodo de antes de 1 o 2 semanas de estar calibrando todo el sistema, ¿no? Para poder llegar allá y medir. Ok, entonces considerando la investigación, pues estos proyectos son muy viables y yo creo que contribuyen significativamente, ¿no? Al desarrollo de la ciencia y de la sociedad. Y no se ha encontrado ninguna investigación que realiza mediciones acústicas y posteriormente recrea sonidos antiguos en México, ¿ok? Como les dije, es un área de oportunidad ahí porque podemos caracterizar todos los sitios de México y ver con los instrumentos que se encuentran en el lugar, pues poder echar una vista al pasado, ¿no? Pues con esto podemos entender más sobre nuestra cultura, nuestros antepasados, ¿ok? Y sobre todo encontrar esos fenómenos acústicos que hay en el lugar. Podemos expandir la cultura, no solo en las construcciones, sino también con los pueblos como un elemento, ¿no? Del patrimonio cultural, ya se los había comentado. Y con la creación de un ambiente virtual acústico, como les dije, del sitio arqueológico, pues se puede dar a conocer, ¿no? México, como pues en todo el mundo, ¿no? Como patrimonio, tiene una experiencia inmersiva. Sobre todo ahí toda la parte de turismo y eso hay que hablar con todas esas secretarías y oficinas. Yo creo que les interesaría tener proyectos así para que ellos puedan expandir todo esto y de cierta forma pues tener remuneración, ¿no? Económica, que a veces es lo que les interesa. Ok, bueno, pues eso es todo, chicos. Espero no me haya pasado mucho del tiempo. Y pues ahora sí, unas preguntas y todo. Traté de mencionar a lo mejor lo más importante y todo eso. ¿Ok? No se amontonen tampoco, chicos. Adelante, Flavio, así como fueron levantando la mano, por favor. Gracias, David. Oye, disculpa, pero aquí en internet tengo las 4, no está todo bien aquí, estoy pasando aquí en el teléfono. Oye, bueno, primero que nada, felicidades, la verdad es que creo que se presentan muy fácil ese tipo de resultados en 1 o 2 slides y realmente sí necesita muchísimo trabajo, no solo en la producción, sino también en la preproducción de todo esto, ¿no? Lo que dices de la calibración del sistema. Híjole, nada más de la pura metodología realmente se puede escribir un
un capítulo completo, ¿no? De realmente de cómo llevar a cabo todos esos procedimientos. Y pues sí, para que realmente valga la pena los viajes, poder replicar este modelo en todas las zonas arqueológicas que dices o en todos los monumentos, bueno, que curiosamente muchos son monumentos, patrimonios de la humanidad, ¿no? Entonces que difícilmente tendrán cambios en estructuras, ¿no? Eh, digo, también creo que, o sea, que aprovecho también pues a reconocer este tema, como lo mencionas, de un área de las ciencias sociales, a más que realmente meterse al lado de la física y las ecuaciones, sino que realmente esto creo que impacta mucho más en un tema social. Eh, esta información, digamos, o sea, o más bien es una opinión que quisiera conocer tu opinión sobre, me sean dos preguntas. Uno, ¿crees que realmente este tipo de construcciones, o sea, en cuanto a la reverberación, hayan sido hechas conscientemente de lo que se estaba haciendo en su momento? Digo, sabes que hay muchos misterios pues, de los egipcios y de nuestras culturas o Claro. otras culturas sobre que hicieron las cosas alineadas a estrellas y bueno, no sé, yo no conozco mucho el tema, ¿no? Ujú. Pero ¿crees que realmente haya habido una conciencia de hacer este tipo de estructuras que conocieran algo sobre reverberación, aunque le Sí, llamaran de otra forma, sí. con la finalidad de poder pues comunicarse de otras formas o con algún propósito en particular? Bueno, esa sería la primera, si quieres, Sí, empiezo con claro. esa. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Flavio, por tus comentarios y por tu pregunta. Efectivamente, siempre cuando presento este tema, curiosamente siempre es la primera pregunta. Y yo no lo comento en la presentación y digo, o sea, ¿creen que haya sido hecho intencionalmente así o resultó, ¿no? Después de que hicieron la construcción. Entonces, como tú dices, hay culturas que son mucho más antiguas, que también son, pues, puntas de flecha, como vemos los egipcios y todos los monumentos que tienen y eso. Y muchos dicen, ah, pues es que los hicieron los extraterrestres y todo eso. Entonces, pues bueno, ya cuando uno tiene una experiencia y va viendo todo este tipo de fenómenos y que hay y todo eso, realmente algo que aquí se los comparto a ustedes como por la poca carrera que llevo de investigador, pues es que si hay algo, si hay algo, si nosotros encontramos algo en el sistema o en el estudio que estemos haciendo donde digamos que sí es posible hacerlo, con ese 1% que nosotros vemos que se pueda hacer, es posible que totalmente que lo hayan hecho, ¿no? Entonces, si nosotros analizamos, estudiamos y vemos a ver en el pasado cómo era, entonces ellos escuchaban, realmente pues no había muchas cosas como distracciones, como ahora en el mundo actual que estamos todos distraídos realmente de la naturaleza que hay, porque esos son fenómenos físicos de la naturaleza. Entonces ellos ponían atención eso, por eso también eran muy buenos en astronomía, porque no había otras cosas que los distrajeran cuando estaban de noche y veían el cielo, entonces se ponían a analizar, hacían un sonido, escuchaban el efecto que tenía ese sonido, entonces a partir de ahí empezaban a hacer esos estudios, a partir de ahí empezaban a construir. Entonces, por eso estaban hechos con esa intención, Flavio, y tenían los conocimientos para poder desarrollar, ¿vale? Correcto, siempre tenían apagado el módem del internet y no dejaban apagar el celular. Es correcto. Este, oye, la otra precisamente es, ¿ha habido alguna intersección entre ese tipo de estudios que haces o entre la calidad y el estilo de vida de cómo eran las personas en aquellos tiempos o apenas es algo que se buscaría hacer o todavía no sé si haya algo en el estado del arte al respecto? Es que hay muy poco, hay sobre estudios, pues, como tú dices, qué es lo que habían encontrado, sus costumbres, sobre todo, pues, instrumentos, vasijas, todo. Entonces, a partir de ahí, los historiadores empiezan a crear eso, pero no hay nada, pues, que te relacione realmente a la acústica y al sonido del pasado, ¿no? A veces, ¿esto qué es? Bueno, pues sí, ya ven que es un instrumento porque pues no está totalmente destruido y si ven, ¿sabes que pues sí, es un silbato, eso, ya está. ¿Cómo lo usaban? ¿Por qué lo usaban? Eso está todavía muy incierto. ¿Dónde lo usaban? ¿Buscaban que se reflejara ciertos sonidos en algunos lugares? Todavía eso, ¿no? Entonces, con estos estudios va a abrir una puerta a entender mucho mejor todo ese tipo de cosas. No, de acuerdo, gracias David. Digo, porque justo a mí me gusta ir a museos, ¿no? Y obviamente, pues incluso he ido al Museo de Historia Natural en Ciudad de México y todo, y pues sí realmente es, obviamente
la popularidad ahorita está, bueno, siempre ha estado en el tema de los objetos encontrados, en el rescate de pinturas, en ¿cómo se llama en el mantenimiento de piezas, etcétera, pero realmente no ha habido mucho sobre audio. A lo mucho lo Ujú, que se hace luego es generar contenido, voces en off y narrar algo, pero realmente no viene de la época, no viene nada ujú, del respecto, ujú. ¿no? Efectivamente. Y como te digo, aquí realmente no hay nada nuevo en la acústica, ¿no? O sea, en la ciencia que estamos aplicando, bueno, es una ciencia aplicada bien hecha. Por eso es lo que digo, una metodología rigurosa para poder obtener bien esos resultados. Pero realmente no estamos inventando nada nuevo, ¿no? Lo que por eso te digo, nosotros hemos publicado artículos en acústica de este tema. A veces, no, pues ahí están, ni los pelan ni nada. Pero si uno publica en una revista social, como tú dices, arqueológica de toda el área, este, tenemos mucho más impacto, desde luego, porque es algo que se está aplicando en algo que no se había aplicado antes. Entonces se encuentran muchas cosas, tienen muchas respuestas, sobre todo eso. Claro. Pues muchas gracias, Ok. David. Nuevamente felicidades a ti y al Sí, equipo. Digo, si me desconecto a las 3 porque ahorita voy a clase, pero sí. ahorita escucho las demás preguntas aquí. Claro que sí, Flavio. Gracias a ti por tus preguntas. Adelante, ¿quién seguía Sergio o Norberto? Vas, Sergio. El de arriba, dice Beto. Pues sí, ya vi. Vas. Te iba a preguntar, doctor, por ejemplo, dado este contexto social que mencionas o sociocultural Ujú, de sí. de las épocas, bueno, no diré, pues, sobre todo de esos momentos en los que se realizaban eventos dentro de estos monumentos o de estas, instalaciones, ha habido, no sabes si ha habido algún análisis como de cuál ha sido el, eh, como esas características sonoras que tienen estos eventos. Por ejemplo, no sé, si hablaba, como decías, alguno de los poderosos de esa época y se paraba enfrente y daba, no sé, una ceremonia o hacían algún tipo de ritual. Ujú, O sea, si haya como un análisis de cuál es, por ejemplo, el aspecto de comportamiento del sonido cuando se hacen ese tipo de ceremonias. O no sé, si hacían como un juego de pelota y había, no sé, me imagino que era como un tipo de estadio y hacían eventos de algún otro índole. O sea, si había un análisis de comportamiento sonoro de esas características que se pudiera como comparar, ¿no? O sea, que sí. contra lo que se pudiera hacer una medición y ver cuáles eran los sonidos que existían en ese momento. Exactamente, Sergio. Fíjate que es muy interesante lo que dices porque las ciertas estructuras que vemos repetidas, ¿no? Pues juego de pelota, pues lo vimos aquí, luego en otro lugar por allá y eso, y están construidas exactamente igual, ¿no? Una que otra Ujú. variación, pero no afectan al desempeño, sobre todo acústico. A lo que me refiero es que estaban diseñadas ¿para qué? Para que cuando ellos jugaban en el juego de pelota, los balonazos o todo el sonido que se creaba dentro del recinto, haz de cuenta que se llegaba a escuchar como un estruendo, sobre todo esas pelotas pesadas de cuero pegaban en la superficie lisa de las piedras. Entonces ellos, se ha encontrado en los estudios que eso a ellos los motivaba para que los enardecía, los crecía y seguían jugando, le seguían echando ganas, pero eso dentro del juego de pelota, por esos ecos flotantes que se formaban ahí dentro. Luego, aparte, los que están arriba hablando, pues se pueden comunicar entre un lado a otro sin que los que estén abajo estén escuchando, ¿no? Entonces pueden hablar, ¿sabes qué? Pues sí, mira esto, lo otro, así, cada quien en su templo, echándose ahí algo para ver el partido y hablan y ya está. Y entonces dices, "Joder, pues tienes 100, 170 metros y cómo se puede escuchar". Entonces, claro, pues es que las paredes que están de lo que, de donde se forman los ecos, haz de cuenta, sirven como reflexión para que lleguen al otro lado, no se atenúe y sobre todo hay unas paredes atrás de los templos así que sirven como un área aparte íntima de que no se vea lo que estén haciendo ahí tanto en el templo, sirve para que los ruidos externos se cancelen y no entren dentro del recinto. Y con eso la acústica está diseñada perfecta en los canchas de juego de pelota. No, eso es lo que vemos. Entonces, como vemos en todas las pirámides, o bueno, cambiando otro de recinto, como vemos en las pirámides, está hecha siempre el gobernador, se pone arriba y él habla.
¿ok? Entonces habla y cuando habla, haz de cuenta que se va reflejando la voz en las escalinatas y cuando llega abajo, llega como con una reverberación, como una imponencia más, ¿ok? A todos los súbditos o todos los que estén allá abajo, entonces por eso es, no, pues el rey, el dios, lo que sea, entonces lo ven hacia arriba y aparte ese efecto que tiene la escalera cuando hablas hacia abajo y reciben la señal, los de abajo pues dicen, oye, pues es que aquí me está hablando el mero mero, ¿no? Entonces tengo que acatar las órdenes. Pero cuando tú le hablas de abajo hacia arriba, por las reflexiones de la escalinata, se te regresa tu voz toda distorsionada y ni siquiera a veces le llega al gobernante. Entonces están diseñadas así, precisamente de acuerdo a los rituales, de acuerdo al uso que tienen, ¿no? Algo muy, 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 muy curioso es que cuando fuimos pues ya hace 11 años en Guanajuato, ahí en las de Peralta, había ahí un lugar que ya habían analizado y todo eso, ya habían dicho, ¿sabes qué? Este lugar aquí, dependiendo por la cultura y todo, este lugar aquí, había como un tipo palo, así como tipo volador de los de Papantla, no sé qué, y aquí hacían algo. Entonces, y aseguraban y decían, entonces cuando nosotros hicimos el estudio ahí, dijimos que eso no era para que estuvieran viendo algo arriba, sino que el espectáculo estaba abajo, pero por los difusores que habían hecho en piedra, eran unos difusores. De hecho, eran difusores cóncavos. O sea, habían hecho para poder reflejar el sonido en toda esa área abajo. Y no tenía nada que ver que arriba había como un palo de estos de voladores de Papantla o algo así que hacían el show ahí arriba. No, porque no se escuchaba porque las mediciones arrojaron eso, es que si tú estás arriba, no se escucha nada abajo. El ritual o el evento era aquí abajo, donde están los difusores. Entonces, pues sí, estaban, como le contestaba al profesor Flavio, pues esos lugares están hechos, pensados para cosas. Entonces, cuando tú dices, pues es que yo veo aquí, y yo que aquí veo un monumento, pues arriba se pone, no, pues es que no es porque tú lo veas así, sino porque ya con los estudios dicen, si hay un evento ahí, las personas que están abajo no van a escuchar, y por lo tanto no va a ser un evento ahí arriba, va a ser abajo. Entonces, por eso, Sergio, Sí, ¿cómo? doctor, ahí tal vez también no sé hasta qué punto, por ejemplo, desconozco y creo que cada recinto tendrá dependiendo de dónde esté, tendrá el idioma, digamos, en el que se hablaba en ese momento, ¿no? Y cada lengua pues tiene sus propias características acústicas, ¿no? O sea, tiene Ujú. su rango frecuencial del habla, ¿no? Entonces, ahí no sé, por ejemplo, en donde fueron ustedes, no sé qué lengua se hablara y si sabes si existe algún análisis espectral, por ejemplo, de esa lengua, ¿no? No, no, fíjate que eso todavía sería más importante y eso aportaría un montón todavía lo que hablábamos con el profesor Flavio, ¿no? A entender eso, porque yo digo, ¿sabes qué? Mira, aquí ya estoy, yo de este punto al otro que está por allá, las frecuencias que se están amplificando, las frecuencias que me están llegando son de entre 1 y 2 kHz. Entonces, bueno, pues es que mira, pues es que eso me va a dar la característica del timbre de la voz, ¿no? O sea, qué interesante. Entonces, pues claro, ahí lo que se habla es, Maya, habría que hacer ese estudio y decir, ¿sabes qué? Mira, acá yo tengo mis reflexiones, ve qué formantes o qué frecuencias fundamentales de la voz están generando aquí y cuáles están reflejándose y llegando acá. Entonces, claro que sí, estaban hechos de esa forma para eso. Entonces, por eso te digo que eso pues haría más rico el estudio sobre eso que comentas. No sé si puedan ver ahí mi pantalla. Sí, Esto fue de lo que medimos allá en Peralta. Entonces, pues lo que te decía, aquí estaba como que la pirámide hablaban de aquí, se reflejaba y acá pues se escuchaba todo eso. Lo que hablaban acá, pues no les llegaba acá arriba al gobernante. Y de aquí abajo, bueno, estamos viendo como una vista de arriba, un poquito de abajo. Ellos decían que en esta parte, como semicírculo aquí arriba, hacían el evento y aquí ponían como un tipo también palo, como tipo voladores de Papantla y hacían aquí, y todos los que estaban aquí abajo observaban. Pero esto es un desnivel y este desnivel no dejaba absolutamente que se escuchara nada acá, porque todo esto pues se iba hacia arriba. No es que, ay, pues se va hacia abajo y acá se refleja. Entonces el evento, como les digo, es acá abajo, y aquí todo esto que está aquí son difusores. Es un difusor
para que todo lo que estén aquí llegue a toda la señal. ¿Ok? Y claro, lo que está aquí ya no sale absolutamente de ninguna otra parte. ¿Ok? Entonces, creo que acá no tengo la otra foto, la real. Pero bueno, eso es lo que hicimos ahí, en Peralta. Entonces, es eso, ¿ok? Lo que les comentaba, pues es esto. Ok, muchas gracias, doctor. De Muy nada, interesante. claro que sí. Adelante, Norberto. Listo, gracias doctor. Gracias por su presentación. Mi pregunta va más relacionado a qué dirección deberían tomar este tipo de proyectos de oralización, sobre todo porque en la última slide que presentó menciona que la mayoría de los estudios que han realizado estos trabajos se basan en una norma de medición de recintos, ¿no? De Ujú, salas. Eso me puse a pensar, bueno, ¿por qué no un estándar de medición de paisajes sonoros? ujú, Pero pues ahí digo, podemos tal vez estar de acuerdo que tal vez la medición de un paisaje sonoro no tendría tanto sentido debido a que ya es una época completamente distinta a la cual claro. existía, ¿no? Ujú, Entonces, aquí pues yo veo como que este proyecto sale en dos direcciones, ¿no? Una en la que es tratar de reconstruir el sonido de la antigüedad sí. y otro que es usar ese recinto para experiencias audiovisuales, que es Ujú, precisamente, por ejemplo, las auralizaciones que nos presentó, o sea, vendrían siendo más como experiencias audiovisuales del periodo actual, ¿no? sí. Porque, pues Sí, 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 sí. estuvimos escuchando estos sonidos con las realizaciones de las respuestas al impulso que tomó de las ruinas en este momento, ¿no? Ya siendo ruinas, no Sí. siendo tal vez los templos que estaban en vigor en la actualidad. Y es para lo que se usa actualmente este tipo de lugares, ¿no? Ya cada vez se usan más como venues, ¿no? Experiencias inmersivas, más que recreación de las civilizaciones anteriores. Pero Ujú. entonces aquí usted puede creer que sería la mejor dirección para este tipo de estudios. Irse más por tratar de reconstruir cómo se escuchaba en el pasado o más bien caracterizarlas y oralizarlas para experiencias virtuales de performance actuales. Ok, mira, es que podrían ser los dos, Beto, pero yo creo que si tienes uno, el uno te lleva al siguiente y te voy a decir por qué. Mira, ahorita tenemos grabaciones que hicimos con la cabeza binaural, ¿ok? Entonces, obviamente nosotros cómo podríamos recrear de una forma más exacta ese pasado, como tú dices, ya son ruinas, son piedras, es todo eso, ¿ok? Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Tenemos aquí, mira, el graderío aquí, la pequeña Acrópolis y la gran Acrópolis. Aquí está el edificio de 5 pisos. Bueno, creo que se ve, podría ver mejor acá en otro. Acá. ¿Ves? Entonces aquí desafortunadamente este software pues, no te calcula, no te hace nada, sino es un lugar cerrado. Volvemos a lo mismo porque se basa en la norma a la ISO. Pero bueno, que obviamente cerramos y tenemos coeficiente de absorción 1 en las paredes. Entonces, pero aquí sí tenemos la opción de poder construir exactamente la estructura sin que se le haya caído una pared, ¿no? Por ejemplo. Podemos construir con el material que queramos. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo con este proyecto es ver, ¿sabes qué? Sí voy a oralizar el lugar y sé cómo se escucha ahora, pero le faltan pedazos a las ruinas, ¿ok? Y además no tiene el material que tenía de recubrimiento. Bueno, mido así, hago la simulación tal cual está el lugar, veo si me da una comparación similar y si veo que sí es similar, entonces puedo cambiar mi software de simulación y ponerle todos los parámetros que yo tendría en la antigüedad y volver a hacer la simulación. Entonces podría tener un sonido diferente, más apegado, ¿no? Todavía al pasado, ¿ok? Entonces, si nosotros podemos caracterizar ese sonido del pasado, nosotros podemos hacer lo que queramos, ¿no? Podemos ocuparlo como un menú, pero y ocupando sus sonidos. Entonces, aquí lo interesante de esto, Beto, es que con este proyecto va a ser un parteaguas porque nosotros estamos haciendo simulación. Fuimos a medir ahí. Entonces, con nosotros vamos a decir, ¿sabes qué? Pues bueno, nada más sabes que necesitamos las medidas, ya a lo mejor con Google, que es más
exacto, podemos sacar las medidas, las dimensiones, lo que sea, vamos a hacer un vistazo para ver cómo es y ya está. Volamos el dron, sacamos las fotos. Si nosotros podemos, con la simulación, encontrar un sonido que es muy parecido al del actual, que podemos incluso hacer el del pasado, ya no necesitaríamos ir a hacer ahí mediciones incluso. Pero siento que todavía los softwares dejan un poco que desear sobre todo ese tipo de cosas, porque no toman muchos parámetros. Y además se sigue escuchando un sonido muy artificial también. No es lo mismo. Entonces, hay muchas cosas ahí. Entonces, realmente, como lo que vemos, y lo comentábamos con el profesor Flavio, sí, caracterizar esto, porque bueno, eso es un proyecto muy ambicioso. Entonces, empezamos desde la caracterización para después poder hacer un ambiente así. Pues bueno, vamos a ver realmente qué es el que impacto va a tener. Pues yo me quedaría a la mejor con el número 2 de lo que mencionaste. ¿Por qué? Porque como te dije, aquí no es algo nuevo de lo que estamos, aquí no hay nada nuevo, aquí ya todo se está investigado. ¿Por qué? Porque son acústica, arquitectónica, acústica de salas que tiene muchos años, ¿no? Aquí nada más lo que le estamos dando es una aplicación diferente, ¿no? E interesante, que le puede venir y encontrar muchas cosas aquí, pues a los historiadores, a los arqueólogos, a los antropólogos. Entonces, como bien dices aquí, tener aquí una experiencia, más que nada, pues el sonido tal vez como ya sin que nos transmita el pasado, porque, pues bueno, a lo mejor podemos recrear el lugar como estuviera en el pasado, pintado con estos colores rojos, con las figuras de la serpiente emplumada y todo eso, puede ver muy bonito, pero a lo mejor se ve todavía muy ficticio, muy falso. Pero realmente, si queremos ver cómo está el lugar ahorita, digo, es que pues yo quiero ir allá. Es que no puedo, ¿cómo está? Pues está exactamente así ahorita. Bueno, pues eso es lo que a mí más me gustaría, ¿no? Ver cómo está, porque ahorita es cuando yo estoy, es mi época. Y es como a mí me gustaría experimentar el lugar, el sitio. No puedo ir, pero entonces agarraría y sacaría pues esos paisajes sonores del sitio actual. Entonces eso es lo donde tendría pues más impacto, porque como te digo, pues es más enfocado a lo cultural y a lo social, ¿no? Más que a las cuestiones técnicas. Entonces aquí, por ejemplo, mira, todavía me faltan 13 días para que me salga mi resultado, ¿no? Ok. Perfecto, muchas gracias, doctor. Nada. Adelante, Jax. Sí, profe, muy interesante plática. Gracias. Esta perspectiva se me hace muy padre porque a pesar de que ya están deteriorados estos Ujú. espacios, es de las pocas maneras en las que podemos reconstruir tal como sonaba, ¿no? Claro. Tal como era. Pues tengo una duda, la voy a hacer rápida para que alcance a contestar las demás. Mi, mi duda más grande es en la interpretación de los resultados, porque pues, obtener los parámetros acústicos modificando tantito la norma, yo siento que pues es la parte sencilla, ¿no? Pero se me hace pues yo no sabría cómo saber delimitar, ¿no? Hasta aquí empieza este parámetro y fue una coincidencia, o de verdad era algo significativo que utilizaban en sus rituales. ¿Cómo se hace esa interpretación de los resultados? Muy bien, Jax. Y yo así por mí mismo no sabría. Por eso, al final de cuentas, como vemos, es fusión de varias ciencias. Aquí nos tenemos que apoyar del arqueólogo que descubrió ese lugar. Normalmente en el INAH, que es el que tiene todos los sitios arqueológicos, dice, ¿sabes qué? Se descubrió este lugar o se va a trabajar sobre este lugar, se va a limpiar y todo eso. Y siempre hay un arquitecto encargado de la zona, el arquitecto en jefe. Y entonces él empieza a investigar, a analizar, a sacar cosas y todo eso. Entonces hay que sentarse con él y decir, bueno, este lugar, en base a todo lo que han encontrado, a todo lo que tú conoces de la cultura, porque ellos son expertos en la cultura, en esa cultura antigua, pues nos sentamos. Es que este lugar era de ceremonia. Bueno, de ceremonia, saber dónde estaba el orador. Bueno, pues normalmente se ponía aquí o no dice. Bueno, pues en base al estudio que hagamos acústico, pues el orador se ponía aquí. Bueno, pues sí se usaba para rituales. Está bien. Oye, ¿sabes qué? Mira, esta plaza no era para rituales, era como la zona del mercado. No, ¿por qué? Porque se encontraron estas cosas. Bueno, pues entonces ya entendemos de que, pues, en base a lo que encontró el historiador, el arqueólogo, antropólogo, pues entonces se empieza a hacer todo ese match
de los hallazgos acústicos, para qué se ocupaban, en dónde se usaban, y poder entender más el pasado. Por eso, o sea, yo por sí solo no podría contestar eso. Hay que sentarse con ellos a dialogar y a discutir todas esas partes. Ok, pues entonces no es un trabajo, no hay una fórmula, ¿no? Que se pueda Sí, aplicar a lo mismo. sí, ¿no? Cada, Y además, perdona que te interrumpa, y además, al final de cuentas, pues nadie de nosotros estuvo ahí, ¿no? Entonces, no vamos a saber si realmente es así, sino que con todos los elementos que tenemos, nosotros hacemos esa propuesta, decimos, este lugar se usaba así, y la persona se ponía acá, tocaba los instrumentos acá, o hacía el ritual acá, y ya está. Y eso es lo que tiene, y eso es en base a todo lo que se recolecta. Siempre vamos a tener un margen de error porque no estuvimos ahí. ok, pues muchas gracias, profe. Felicidades No, por la plática. no, de nada, ya. Gracias a ti. Adelante, Joaquín. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes. Oiga, quería comentar que todos estos, bueno, ya se encendió mi video. Todos estos lugares tienen mucho que ver con lo que se le conoce como la arquitectura sagrada. Dentro de las cosas raras que hago, ya ve que hago varias cosas raras, Ujú, eh, a mí me gusta detectar en los sitios sagrados cómo se pudo haber hecho esto con arquitectura sagrada. Casi siempre donde está el orador o el sacerdote, tiene que ver con lugares que magnéticamente se le conocen como puntos cáncer. Y ujú, ahí, por ejemplo, tengo la experiencia de ver varias catedrales y basílicas y todo esto en Francia. De hecho, hay una que se llama Orcival, que queda en el centro de Francia. Dentro de la estructura, donde está el altar, pasan 14 ríos y todos coinciden exactamente en un punto. ujú, Hasta arriba está y eso lo pude detectar. Ya ve que llevo cosas raras. ujú, Y hicimos ahí la cosa, el estudio, y se demostró que ahí estaba el punto magnético, el punto cáncer. Acuérdense que es donde coinciden los puntos Curry con los puntos Harman. Ahí se llama el punto cáncer. Y tiene ese mismo efecto de esa catedral, ese audio que se puede escuchar por toda la catedral, la música y sobre todo pues cantos gregorianos y todo ujú, esto. Bueno, eso también lo vi en algunas pirámides de México, hice lo mismo, y definitivamente en donde estaba el sacerdote siempre es el punto cáncer. Y todas estas líneas, ya ve que están muy delimitadas, es que están dentro de un campo magnético, y eso es lo que había estado haciendo. Entonces, si algún día me invitan a una de sus investigaciones, ujú, yo me encargo de ver la cuestión de los puntos cáncer, los pozos de energía, y va a ver que hay una arquitectura que se repite constantemente. ok, Entonces, y le digo, he hecho varios trabajos, de repente me llaman para medir los terrenos para hacer las casas, y dónde se deben de situar y dónde no se deben de situar las personas, las cosas, en claro. fin. Entonces, es lo que quería comentar, pero siempre tiene que ver con la arquitectura sagrada, no están separados Sí, ¿no? esos lugares de la arquitectura sagrada, nunca. Un poquito respondiendo de lo que preguntaba Jax, nunca se hace eso por casualidad, y Ujú, siempre estaban los que tenían que medir o tantear el lugar para dejarlo reposar, y después se hacía la construcción, y esto podía llevar décadas, pero eso garantiza que esos lugares siempre van a tener mucho audio, y esto se repite también, ¿sabe ujú. dónde? En el monte Sinaí. Algo muy similar pasa en el Sinaí, y se oye muy interesante el Sinaí. Entonces era lo que quería comentar, doctor. Ok, muchas gracias, Joaquín. Sí, muy bien, pues tienes toda la razón con eso. Pues, como digo, pues hacen una investigación en dónde y cómo construirlos y todo eso, ¿no? Aquí la pregunta es, pues ellos cómo medían eso antes, cómo medían esos puntos antes, Joaquín. ¿Tú sabes? Ah, sí, sí lo sé, doctor. Lo que pasa es que normalmente, mire, me quedé congelado. Normalmente, bueno, rápidamente, en la cuestión de voy a hacer un poquito de historia. Cuando
el pueblo de Israel sale de Egipto, fueron enviados al desierto, pero se les encomendó solamente a una familia, en este caso son los Leví o los Cohen, bueno, los Cohen, es la familia que se encarga, por ejemplo, los rabinos Cohen, su función principal es dónde poner la Torah en una sinagoga, ¿sí? No se puede poner la Torah en cualquier lado, tiene que ser muy preciso dónde debe estar, y lo mismo tenían sus antepasados, dónde poner el arca de la alianza. Entonces, por cuestión genética familiar, se conserva eso y tienen esa cualidad de poder distinguir dónde se debe poner el altar, dónde se debe de leer, donde se lee la Torah está en un punto cáncer y es pequeño, debe ser así. Y el que lee debe de estar en un punto, un pozo de energía que está pegado, entonces de otra forma no se puede hacer. Eso es algo que así está dada la instrucción a los Cohen. Y lo mismo pasa con los antepasados prehispánicos. Debe haber familias completamente sacerdotales que tenían esa cualidad para poder dónde crear los templos y dónde dar sus discursos. Bueno, no sé si se puede decir lecturas, no lo sé, pero entonces, sí, doctor, esto es una cualidad que viene de las familias sacerdotales. Ok, vale, muy bien, Joaquín. Efectivamente, pues muchas gracias por tu comentario, tu intervención. ¿Vale? Sí, doctor. Pues muy bien, chicos. ¿Quién más tiene alguna duda, alguna pregunta? Y si no, pues aquí terminamos el seminario. Muchas gracias a los que se conectaron. Por ahí veo a Héctor y a Ian, que no los conozco, pero pues bueno, ahí estamos, ¿no? Cualquier cosa. Doctor, Héctor es mi amigo, el del Reodoracu, que le platiqué Ya. ayer. Ok. Entonces, lo invité ahorita él es un experto en cuencos. Entonces, Ok, cuencos tibetanos, ok. muchas cosas de cuencos, él es un experto en ese tema. Ok. Vale, muy bien. Bueno, pues pues muchas gracias entonces. Ok. Y pues bueno, aquí terminamos y nos vemos el anuncio para el próximo seminario. ¿Vale? Muchas gracias, chicos, y que tengan buena tarde. Gracias, doctor. Muchas gracias, hasta Hasta luego. luego, hasta luego, chicos.